Y es ahora cuando viene el segundo consejo. Bien, redimimos el tiempo, pero tenemos que buscar la voluntad de Dios. Así que redimir el tiempo es el primer consejo práctico que Pablo nos da para andar en sabiduría, y el segundo viene en el versículo 17. Leemos el 16. Primer consejo, aprovechando bien el tiempo, ¿vale? Porque los días son malos. Segundo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que el segundo consejo es, lo tenemos ahí subrayado, buscar la voluntad del Señor, pero algo más, y entenderla. Un insensato es aquel que no redime el tiempo y que por eso pues no busca la voluntad de Dios para su vida. Un insensato pues es aquel que no quiere saber nada de lo que Dios le dice a su vida a través de la palabra, del Espíritu Santo y de la Iglesia. Pero necesitamos algo más que buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Necesitamos, y ahí viene la palabra, necesitamos entenderla. Eso es lo que Pablo dice, que necesitamos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. A ver, el cristiano es alguien que piensa. No solo lee la palabra de Dios, sino que piensa en ella para extraer de ella las conclusiones diarias que son necesarias para poder caminar. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio mal. Y estas conclusiones vienen dadas por leer, sí, claro que hay que leer, pero también por estar en comunión con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Vale? Esto es pensar para entender. Fíjate cómo se lo explica Pablo a Timoteo. Después de decirle que ha de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús y de decirle un montón de cosas, ¿no?, de exhortarle, dice, considera lo que digo. Y es obvio que lo que dice es palabra de Dios, porque estaba diciéndolo Pablo y lo estaba escribiendo, ¿de acuerdo? Considera lo que digo. O sea, considera la palabra de Dios, podríamos decir para nosotros. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo no le podía dar ningún entendimiento a Timoteo. Ninguno. Solo se lo puede dar el Señor. Pablo podía explicarle la palabra o darle consejos que luego iban a ser palabra de Dios, para que los considerara. Pero le dice, que el entendimiento te lo dé el Señor. Tenemos que considerar lo que Dios nos dice en su palabra, claro, pero después tenemos que meditar en oración para que sea Dios quien nos dé el entendimiento de todo lo que acabamos de leer. Y es aquí donde fallan muchos cristianos, es aquí donde encuentran muchos creyentes un gran obstáculo, que creen lo que leen, pero muchas veces no entienden lo que creen. Lo leen, lo creen, pero no lo entienden. O por lo menos no lo entienden como lo debieran entender. Necesitamos entenderlo, dice Pablo, lo que leemos y creemos para tener sabiduría. Mucha gente lee o escucha un sermón y resulta que no entiende nada de lo que Dios le está diciendo, o entiende algo muy diferente simplemente porque no está pensando atentamente lo que Dios le está diciendo a él. Y un cristiano es alguien que piensa. No solo lee la palabra de Dios o escucha un sermón. Un cristiano es alguien que piensa lo que Dios le dice a él, especialmente a él. Y para eso es necesario pensar y meditar. Este pensar en lo que Dios nos está diciendo, lo que produce es la renovación de nuestro entendimiento. Si es que está viviendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, claro, porque si no vive el Espíritu Santo en nuestro corazón no puede haber ninguna renovación del entendimiento. Fíjate cómo lo explica Pablo en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no toméis la forma de este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para Pablo, la transformación de nuestra mente es clave para poder ser sabios. Otra vez, para Pablo, o sea, para Dios, es fundamental, es clave la transformación de nuestra mente para poder ser sabios.
Y para que se transforme mi mente, tengo que entender lo que leo. Dios no nos guía por esta vida mediante voces audibles o milagros espectaculares, no. Dios nos guía por esta vida a través de su palabra revelada y usa el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, para que podamos entender lo que está revelado y que solo sus hijos, gracias al Espíritu Santo, pueden llegar a entender. Pero claro, para eso tengo que meditar, no solo leer lo que leo día a día o lo que escucho de ella, de la palabra, los domingos. Mi deseo es que hoy Dios, pues, nos dé el entendimiento, ¿no? Primero que hayamos considerado todo lo que Dios nos ha dicho y que luego sea Dios quien nos dé el entendimiento para ser sabios en todos. Considera lo que digo, le dijo Pablo a Timoteo, y que el Señor te dé el entendimiento en todo. Termino. A los creyentes les digo, ¿te has dado cuenta que en muchas ocasiones te has comportado como un necio? Probablemente los adultos, los más mayores, sí. Igual los más jóvenes todavía no se han dado cuenta. Pero espero que sí que te hayas dado cuenta, porque la necedad es algo que nos viene de serie. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice Proverbios. Proverbios 22:15. No pasa nada si lo reconozco. De hecho, es la verdad. Y si lo reconozco, pues entonces me va a ayudar a dejar de ser un necio. Para evitar esta necedad necesitamos sabiduría. Y esta sabiduría, lo hemos visto, consiste en redimir el tiempo con amor y en estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice o un hermano nos dice de la palabra de Dios. No inventando profecías ni cosas raras, si un hermano nos dice la palabra de Dios. Muchas veces, a pesar de ser creyentes y después de años de ya haber pasado la juventud, tenemos que caer enfermos, o que nos salgan llagas en la piel por la tensión, o que se nos hunda la casa que pensábamos que la habíamos construido, fundamentado mejor que la de nuestros padres, para darnos cuenta que la necedad en la que hemos estado viviendo y que proviene del afán de estar fuera de la voluntad de Dios ha sido lo que nos ha llevado a ese desastre. Pero gloria a Dios por esas pruebas. Sin embargo, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas y clama en los principales lugares de reunión. Pues yo creo que hoy aquí la sabiduría del Señor ha clamado en este lugar de reunión a través de la predicación de su palabra. Por lo tanto, dice el Señor, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y de esta manera, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, sin el temor a los días que son malos. A los no creyentes les digo, se puede empezar de nuevo, se puede volver a construir de nuevo. Vamos todos a Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. Dice así el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Os dais cuenta? Oye y hace. Para oír sales de la necedad, al hacerla entras en la sabiduría. ¿De acuerdo? Otra vez. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, aquel que considera salir de la necedad pero no quiere entrar en la sabiduría, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Puedes tener una vitrina en tu casa y tener la vitrina llena de títulos y de muchas especialidades diferentes. Pero si esa casa en la que tú tienes esa vitrina está construida sobre la arena y no sobre la roca, y aunque los demás desde fuera la puedan ver muy bonita, has de saber que en cuanto lleguen las tormentas, y llegarán,
Golpearán sobre esa casa de tal manera que caerá, porque no estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Y a los creyentes y no creyentes les digo, después de escuchar la predicación de hoy de la palabra de Dios, ¿qué pensamos hacer? ¿Vamos a redimir el tiempo o lo vamos a perder? Vamos a prestar atención, no solo a leer o a escuchar, a prestar atención a la palabra de Dios, o hemos decidido disimular, venir a la iglesia y enfermar a Dios con nuestra vida hasta que nos vomite por tibios.